Buenas tardes, está con nosotros el doctor Pablo Moctezuma Barragán, que tiene un libro poco conocido, por desgracia, que se llama Mujeres en Lucha, de la editorial Mextequi. Esta editorial es tuya, Pablo, la editorial Sí, Mextequi. sí trabajo con Mextequi y también Sísifo, Bueno, Sísifo eh, Ediciones. existe un libro de Mujeres en Lucha en donde incluiste a varias. Platícanos quiénes están en este libro Mujeres en Lucha y por qué. Bueno, en primer lugar, en este libro platico sobre nuestra cultura originaria con respecto a la mujer, que era muy equitativa, incluso a nivel de la energía suprema, era dual, hombre-mujer, o meteo o mezcíhuatl. Entonces arranco desde la época precuautémica, donde la mujer tenía actividad productiva, económica, había asambleas de mujeres, consejos de mujeres, etcétera. Y luego veo la mujer en la colonia como es dominada totalmente por el patriarcado, incluso no podía salir a la calle si no era acompañada por un hombre, pero si salía con tres, entonces también era mal Pues sí, visto y únicamente pues les enseñaban pues a tejer, a bordar. Tú sabes bien que las mujeres no estaban, hacer el hogar, a chismear, etcétera. a lo Y mucho les luego, enseñaban a bailar, ¿no? Para sí, las claro, fiestas para de las sus fiestas, las ocasiones galanes, principales. pero no podían tener propiedad, toda la propiedad era del marido. Uh-huh. Entonces, bueno, analizo esta situación y dentro de este contexto a Sor Juana Inés de la Cruz, pues rompió el molde, ¿no? Y demostró todo el potencial que tiene la mujer. Claro. Y ya de ahí Aunque también paso, estaba sometida, pero ella se liberó por medio de las letras y de su actividad. sí, aunque al final la reprimieron brutalmente, le prohibieron Exacto. escribir, la Uh-huh. pusieron a trapear pisos y luego murió en una pandemia. Creo que esto de las epidemias pues son recurrentes. Y ya después paso a las mujeres en lucha por la independencia, que bueno, son muchísimas. Conocemos Sí, a José Ortiz de Domínguez, a Leona claro. Vicario, a Gertrudis Bocanegra, pero en realidad hay una lista enorme de mujeres como Carmen Sí, Camacho, María Josefa Huerta y Escalante, Rafaela Carmen López Amado. Cerdán. Sí, en la Revolución, Carmen Cerdán. Y bueno, María Josefa Martínez Navarrete, María Josefa Natera, María Ubalda Sánchez, Mariana Rodríguez del Toro. Por ejemplo, Mariana Rodríguez del Toro fue una de las que comenzó con la conspiración. Era esposa de un minero muy rico de Guanajuato y después de que matan a Hidalgo estaba planeando secuestrar al virrey Apodaca, que le gustaba pasearse en la Alameda y ya tenía todo un plan para secuestrarlo. La descubrieron y fue a dar a la cárcel, le quitaron todas sus propiedades al marido, a ella, y estuvo 10 años en la cárcel hasta la independencia y salió 3 meses después y murió de inmediato porque las condiciones en las que vivió esos años fueron muy difíciles. En fin, Pues sí. mujeres muy heroicas y que son prácticamente desconocidas. Está, por ejemplo, Sí, Juana Arcos la Barragana, que luchó junto con Morelos, luchó en Cuautla. Después de que mataron a Morelos, siguió combatiendo y ella murió fusilada por ahí de 1820. Y bueno, conocemos también a José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, pero no se evaluó el papel que tuvieron. En realidad, la independencia, quienes iniciaron la independencia fueron Josefa e Hidalgo, porque Josefa cuando estaba encerrada, todos recordamos esa historia, ¿no? Bueno, para empezar, en su casa se hacían la mayoría de las reuniones de los así es. conspiradores. Ella era el alma de la fiesta. Y por Cuando eso se los le subestima, porque no podía salir tanto a las calles, pero ella era la gran organizadora. Sí, y cuando manda el recado a Hidalgo a través de Ignacio Pérez, el recado de ella era que había que iniciar la lucha porque ya los habían descubierto. Entonces le dan Descubierto. el recado a Aldama y él va a ver al coronel Nicolás de la Canal, que era el jefe de los realistas allí en San Miguel, y que simpatizaba con ellos, entonces le da un salvoconducto para que huyeran. Aldama va con
a Dolores, donde estaba Allende, que había empezado la conspiración. Allende reclutó a Hidalgo y había estado también en la conspiración de Valladolid en 1809. Y es curioso porque Hidalgo llega alteradísimo al Dama, ¿no? Ya no seas. Hidalgo le dice, cálmate, cálmate, siéntate, tráigale un chocolatito. Ya después de que se tomó su chocolatito, lo escuchó Hidalgo. Y entonces Allende y Aldama se pusieron a ver por dónde huían. Mientras que Hidalgo dio vueltas, él tenía ese recado de Josefa que había que iniciar. Y fue cuando dijo estas frases, que no sé si las dijo, pero sí las actuó: somos perdidos, es hora de ir a coger a chupines. Entonces, ya sabes que esas frases a veces no son dichas por las personas, pero pasan a la historia y hasta sí, al bronce. Y reflejan la actitud, porque esa noche Hidalgo se lanzó como el Borras, cuando los militares Allende y Aldama consideraban que militarmente no estaban bien preparados, etc. Entonces fueron Hidalgo y Josefa los que dan inicio a la lucha. Luego, por ejemplo, Leona Vicario, pues se le evalúa mucho como la primer periodista mujer que hubo en México, además periodista revolucionaria, pero todo el papel que jugó tras bambalinas, pues se desconoce. En realidad, el paso que dio Morelos fue muy importante al declarar la república y desconocer la monarquía, porque antes de eso, por ejemplo, López Rayón quería seguir reconociendo al rey Fernando VII. Entonces, esta idea de la república y de acabar con la monarquía fue muy avanzada, y Leona Vicario estuvo detrás de esta idea. Entonces, jugó un papel también como ideóloga muy, muy importante. Entonces, aún a las mujeres que se conoce, no se evalúa realmente el papel que jugaron. Y es curioso porque después de la independencia, por ejemplo, Andrés Quintana Roo, pues tuvo muchos puestos, tuvo reconocimiento, etcétera, ¿no? Y Leona, pues siempre a la sombra. Entonces, hay muchísimas mujeres que no son conocidas, y las que son conocidas no se les da su verdadera valor. Dimensión. Este libro es fundamental en esta época que no yo, sino muchos dicen es la época de las mujeres. Y acabamos de ver en México pues una gran cantidad de mujeres que salen a protestar, e incluso en los países tan atrasados como los países árabes ya hay movimientos de mujeres para que no usen la burka, el velo, puedan usar la falda más corta, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que este tipo de movimientos que tampoco son tan conocidos ni tan destacados se debe a que los gobiernos y los medios siguen estando en manos de los hombres? Porque, por ejemplo, en México tenemos 4 o 5 mujeres directivas en medios diversas: Carmen Lira en La Jornada, Beatriz Pajés en Siempre, Carmen Aristegui en un noticiario muy escuchado, pero sigue faltando. Y sin embargo, yo te diría que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde doy clase, pues el 70% de las y los que estudian comunicación son mujeres. ¿A qué se debe? Sigue imperando un machismo soterrado, más sutil, pero seguimos sin darle el apoyo y la prestancia a las mujeres, aunque tengamos un congreso en donde se supone que hay ya 50%, 50%, pues uno todavía sigue viendo en los medios: esto dijo Monreal, esto dijo Ignacio Mier, esto dijo Dante Delgado, esto dijo Fernández Noroña, con la excepción de una señora que a mí me parece impresentable, que se llama Lili Telles. Pero la discusión sigue en torno a los hombres. ¿A qué se debe eso, mi querido Pablo Moctezuma? Tú que has sido además funcionario, 2 veces delegado en Azcapotzalco, ¿a qué se debe esta situación en que todavía no les damos todo el potencial que tienen las mujeres? Yo creo, Jorge, que el siglo XX fue un siglo en el que se reconocen derechos formales, pero en la realidad estos derechos siguen siendo violados y no garantizados. Entonces, en el siglo XX se reconocen los derechos de la
de la mujer de dientes para afuera, pero seguimos viviendo el patriarcado y se puede demostrar de muchas formas, ¿no? Estamos todavía en una etapa de lucha para que ese reconocimiento formal que hay, y se habla muchísimo de la equidad de género, etcétera, está en el discurso de lo políticamente correcto, pero ya en la práctica, en la vida, seguimos en el patriarcado. Creo, como dijiste hace rato, que el siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres. Creo que en los siguientes años, lustros y décadas, la mujer va a ocupar pues esa dimensión que ha tenido siempre y que tiene y que el patriarcado le ha negado. Y sí, lo que comentas es muy importante, ¿no? La posición en la que están las mujeres realmente en posición de mando, tenemos una mayoría de hombres, salvo alguna excepción. Exacto. Ya en momentos como la pandemia, pues la más afectada fue la mujer, fue a las que más despidieron, en fin, si hacemos un análisis multidimensional, la mujer sigue siendo sometida. Bueno, y no solamente eso, sino incluso dentro de la propia familia sigue el patriarcado, ¿no? La mujer es la que hace 20,000 cosas y la mujer es la más agredida hasta sexualmente, donde es tremendo en el propio hogar esta agresión a las mujeres. ¿Qué tendríamos que hacer los hombres? Yo te comentaría que algunos reporteros muy brillantes que hablaban antes del narco, Alejandro Almazán, por ejemplo, tiene varios libros sobre el narco, dijo, me voy a retirar un tiempo de escribir sobre el narco para meterme a estudiarme a mí mismo para que no hablemos solamente de este tipo de cosas, sino el hombre tenga un lugar no tan preponderante y no tan importante en las decisiones fundamentales. ¿Qué opinas de este tipo de compañeros que están buscando una nueva situación no solamente para las mujeres, sino para ellos mismos, para entender que las mujeres son iguales que los hombres? Sí, bueno, creo que es muy importante dimensionar realmente esta cuestión de los géneros. Si nos vamos hacia atrás, pues la primera etapa de la humanidad durante 300,000 años fue del matriarcado. Realmente el patriarcado empieza con la propiedad privada hace alrededor de 7,000 años. Entonces, la mayor parte de la historia de la humanidad, en el centro de la familia está la mujer y siempre en actividades productivas. Lo que pasó en el patriarcado es que a la mujer se le saca de la producción y se vuelve dependiente económicamente y por eso es dominado. Ahora ya con el capitalismo la mujer vuelve a la producción y está en condiciones de volver a ocupar ese lugar que tiene. Entonces creo que sí tenemos que dimensionar las cosas y romper toda una serie de prejuicios, de atavismos que tenemos cargando e incluso revisar sí nuestra vida cotidiana. Y creo que bueno, tenemos que ser feministas. ¿Alguna conclusión que nos des? Quisiéramos decir que Mujeres en Lucha, de editorial Mextequi, lo pueden adquirir si ustedes se meten a portal de Pablo Moctezuma Barragán, ahí aparece y lo pueden comprar en línea. ¿Alguna Sí, conclusión final? sí, bueno, está en Facebook, hay libros de Pablo Moctezuma Barragán, ahí se puede adquirir. También está en la librería El Sótano, en la librería Tauro, y en fin, en algunos otros puntos de vista. Bueno, la conclusión es que pues la vida sigue y la lucha sigue, y una de las luchas muy, muy importantes es por la plena liberación de la mujer. Pues esperamos que así sea, Pablo, porque insistimos, bueno, en la Cámara de Diputados hay 50 por 150, en el gobierno del López Obrador así se inició, también 50 por 150, pero creo que la preponderancia en muchos, sobre todo en los medios de difusión, es de los hombres y eso no está bien. Te mandamos un gran abrazo y volvemos a recomendar tu libro, Mujeres en Lucha, editorial Mextequi, para que no solamente las mujeres, los hombres lo compremos y nos demos cuenta del error de pensar siempre, ahí está, siempre en Hidalgo, en Morelos,
en Zapata, que tienes atrás, en Villa, y olvidar el papel de las mujeres en todas las luchas libertarias mexicanas. Un abrazo, Pablo Moctezuma. Gracias, Jorge, por la entrevista. Un abrazo afectuoso.